Y si te dijera que existió una época de 1000 años en la que el progreso humano casi se detuvo, hoy viajamos a la Edad Media tras la gloriosa caída del Imperio Romano en el 476 después de Cristo. El mundo entró en un túnel oscuro que duraría hasta 1492. Con el descubrimiento de América, durante este larguísimo periodo, ninguna civilización logró igualar el esplendor y la organización de Roma fue una era definida por la fragmentación, la guerra y la fe. Un tiempo de reyes débiles, caballeros legendarios y castillos imponentes. Pero, ¿fue realmente una época de estancamiento total? ¿O esconde más secretos de los que imaginamos? Prepárate para descubrir los 1000 años que forjaron el mundo moderno, desde las invasiones bárbaras hasta el nacimiento de los grandes imperios. Comenzamos nuestro viaje a la Edad Media. La caída de Roma dejó un vacío de poder inmenso en Europa. El continente se fracturó en 1000 pedazos. Este periodo, que llamamos la Alta Edad Media, desde el siglo V hasta el X, fue testigo de la llegada masiva de pueblos germánicos. Los visigodos se asentaron en la península ibérica, los vándalos en el norte de África y los ostrogodos en Italia. El sueño de una Europa unida se desvaneció, dando paso a un mosaico de reinos débiles, aislados y en constante conflicto. La vida se volvió local, centrada en la supervivencia. El comercio a gran escala desapareció, las ciudades se encogieron y las antiguas calzadas romanas cayeron en el olvido. Europa era un campo de batalla donde la fuerza bruta dictaba la ley y el futuro era incierto para todos. Sin embargo, no todo el legado romano se perdió. En el este, el Imperio Bizantino, con su capital en la magnífica Constantinopla, sobrevivió 1000 años más. Actuó como un faro de la cultura clásica, controlando Grecia, Turquía y partes de Oriente Próximo, preservando el conocimiento y el arte que Europa occidental había olvidado. Mientras tanto, una nueva y poderosa fuerza surgía desde la península arábiga. El Islam en el califato omeyá protagonizó una expansión militar sin precedentes, creando un vasto imperio que se extendía desde la India hasta la península ibérica en apenas un siglo. Dos mundos, el cristiano bizantino y el musulmán, se alzaban como los herederos indirectos del poder que una vez ostentó Roma, listos para chocar. La expansión islámica fue imparable durante décadas. Cruzaron el estrecho de Gibraltar y conquistaron casi toda la península ibérica, a la que llamaron Al-Ándalus, llegando incluso a cruzar los Pirineos y adentrarse en el sur de la actual Francia. Parecía que toda Europa caería bajo su dominio, pero dos batallas cambiaron el curso de la historia. La primera, en el 722, fue la batalla de Covadonga, en las montañas de Asturias. Allí, un pequeño grupo de cristianos liderados por Don Pelayo logró una victoria simbólica, considerada el inicio de la Reconquista. 10 años más tarde, en el 732, tuvo lugar un enfrentamiento mucho más decisivo en la batalla de Poitiers. En el corazón de Francia, el líder franco Carlos Martel y su ejército detuvieron en seco el avance musulmán hacia el norte de Europa. Esta victoria fue crucial para definir las fronteras religiosas y culturales del continente. De la estirpe de este héroe Carlos Martel, surgiría una de las figuras más importantes de toda la Edad Media, un nieto, Carlomagno. Él soñaba con restaurar la gloria del antiguo imperio romano en Occidente. A través de brillantes campañas militares, unificó gran parte de Europa central y occidental, y en el año 800, fue coronado emperador por el Papa en Roma. Nacía así el Imperio Carolingio, un intento de revivir la unidad y el orden perdidos. Carlomagno promovió la educación, la cultura y una administración centralizada. Sin embargo, su sueño era frágil. Tras su muerte, el imperio se dividió entre sus herederos, sentando las bases de lo que con el tiempo se convertirían en las naciones de Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico, el precursor de la actual Alemania. Mientras los reinos del continente luchaban por consolidarse, una nueva amenaza surgió de los fríos mares del norte en los vikingos. Estos navegantes y guerreros escandinavos sembraron el terror en las costas de toda Europa desde finales del siglo VIII a.C., con sus veloces barcos. Los Drakkar realizaban incursiones rápidas y brutales, saqueando monasterios, ciudades y aldeas. Pero no solo eran piratas, también fueron exploradores y comerciantes extraordinarios. Sus viajes los llevaron hasta Constantinopla, fundaron reinos en Rusia y se asentaron en las islas británicas y el norte de Francia. De hecho, uno de sus descendientes, Guillermo el Conquistador, duque de Normandía, cruzaría el Canal de la Mancha en 1066 para conquistar Inglaterra y cambiar su historia para siempre. A partir del siglo XI, la energía bélica de Europa se canalizó hacia un nuevo objetivo: Tierra Santa. El Papa Urbano II llamó a los cristianos a tomar las armas para recuperar Jerusalén de manos musulmanas, dando inicio a las cruzadas. Durante 200 años,
se lanzaron 9 grandes expediciones militares. La primera cruzada fue un éxito inesperado. Los caballeros europeos lograron conquistar Jerusalén en 1099 y establecieron varios estados cristianos en la región, como el Reino de Jerusalén. Sin embargo, su dominio fue precario. Años más tarde, el legendario sultán Saladino unificó a las fuerzas musulmanas y reconquistó la Ciudad Santa. Esto provocó la Tercera Cruzada, liderada por reyes como Ricardo Corazón de León, que, aunque no logró recuperar Jerusalén, terminó firmando una paz que permitía a los peregrinos cristianos visitar la ciudad. Al mismo tiempo que las cruzadas se libraban en Oriente Próximo, una fuerza aún más devastadora surgía de las estepas de Asia Central. Un líder carismático llamado Temujin logró lo impensable: unificar a las belicosas tribus mongolas bajo su mando, proclamándose Genghis Khan, el soberano universal, con una disciplina militar de hierro y una caballería temible. Desató una oleada de conquistas que crearía el imperio terrestre más extenso de la historia hasta ese momento. Sus ejércitos conquistaron China, arrasaron Persia y barrieron las estepas rusas, llegando hasta las puertas de Europa Oriental. La brutalidad de sus campañas dejó una huella de terror. Sin embargo, la muerte accidental de su sucesor mientras preparaban la invasión de Europa Central provocó la retirada y Khan el Tiempo, la fragmentación de su colosal imperio. A mediados del siglo XIV, una catástrofe de proporciones bíblicas golpeó a Europa, mucho más letal que cualquier ejército. Fue la peste negra, la pandemia, que tuvo su punto álgido entre 1347 y 1353. Se extendió como la pólvora a través de las rutas comerciales. Se estima que murieron entre 75 y 200 millones de personas, lo que representaba entre el 30 y el 60% de la población total de Europa. Ciudades enteras quedaron desiertas, las familias fueron aniquiladas y el orden social se desmoronó. El impacto psicológico fue devastador, generando un profundo pesimismo y un fervor religioso extremo. La escasez de mano de obra transformó la economía y aceleró el fin del sistema feudal, marcando un antes y un después en la historia del continente. Como si la peste no hubiera sido suficiente, las dos mayores potencias de la época, Francia e Inglaterra, se enfrascaron en un conflicto que duraría más de un siglo. A la Guerra de los 100 años, en realidad, fueron 116 años de batallas intermitentes por el control de territorios en Francia y la corona francesa. La guerra vio la aparición de nuevas tácticas y armas, como el arco largo inglés. Cuando Francia estaba al borde de la derrota total, surgió una figura increíble: Juana de Arco, una joven campesina que afirmaba escuchar voces divinas. Su liderazgo inspiró al ejército francés, levantó el asedio de Orleans y cambió el rumbo de la guerra. Aunque fue capturada y ejecutada por sus enemigos, su sacrificio la convirtió en una heroína nacional y condujo a la victoria final de Francia, que logró expulsar a los ingleses de casi todo el continente. Toda la estructura de la Edad Media se sostenía sobre un sistema llamado feudalismo. Con la desaparición de un poder central fuerte, los reyes eran relativamente débiles y dependían por completo de la nobleza para defender sus reinos. El rey cedía grandes extensiones de tierra, llamadas feudos, a los nobles a cambio de su lealtad y servicio militar. Esto creó una pirámide social muy rígida. En la cima estaba el rey, debajo de él, la alta nobleza y el clero, que poseían las tierras y el poder. Más abajo estaban los caballeros y pequeños señores. Y en la base de todo, la inmensa mayoría de la población, los siervos y campesinos, atados a la tierra que trabajaban, sin libertad, y con la obligación de servir a su señor. El final de la Edad Media no fue un solo evento, sino una serie de cambios profundos que transformaron el mundo. Dos fechas son clave. En 1453, la legendaria ciudad de Constantinopla, último bastión del Imperio Bizantino, cayó finalmente ante el asedio de los turcos otomanos. Este hecho simbólico cerró las rutas comerciales con Asia y motivó la búsqueda de nuevas vías marítimas. Y esa búsqueda nos lleva a 1492. Ese año, los reyes católicos completaron la reconquista con la toma de Granada, el último reino musulmán de la península, y, crucialmente, financiaron el viaje de Cristóbal Colón, que culminó con el descubrimiento de América. Se abría una nueva era de exploración, el nacimiento del Imperio Español y el inicio de la globalización. El mundo medieval daba paso al Renacimiento y a la Edad Moderna. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje a través de los 1000 años de la Edad Media en sí. ¿Te ha gustado y quieres seguir descubriendo los grandes momentos de la historia? No olvides darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima, exploradores del tiempo.